El día de hoy hablaremos sobre el artículo tercero constitucional de la experiencia educativa, política y legislación educativa, a cargo del Dr. Samuel Jiménez Calderón, presentado por Yusmari Yamilet Solano Merino y una servidora, Vanessa Herrera Tepetla. Introducción. El ser humano cuando nace no tiene patrones de conducta previamente determinados, tal y como sucede con el resto de las especies. Por eso necesita relacionarse con los demás miembros de su comunidad para configurarse como persona, ya que si ello no sucediese, desarrollaría formas de comportamiento que poco o nada tendrían que ver con las de la especie humana. El artículo tercero. Antes que nada, la reforma del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1946, siendo presidente de México Manuel Ávila Camacho, el cual estableció que la educación impartida por el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y a fomentar en él a la vez el amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. La educación será democrática, nacional y contribuirá a la mejor convivencia humana. Se mantiene el requisito de la autorización previa y expresa para que los particulares impartan la educación en todos sus tipos y grados. Se excluyeron las corporaciones religiosas para intervenir en los planteles de la educación primaria, secundaria y normal, por lo que el artículo tercero constitucional tiene para los mexicanos del siglo XX un carácter emblemático del sentido nacional y de la ideología del liberalismo social. La propuesta central del texto constitucional en materia educativa contiene tres elementos imperativos. El primero, la educación que imparte el Estado es gratuita. En segunda, la educación preescolar, primaria y secundaria son obligatorias. Y en tercera, los mexicanos tienen la obligación de que sus hijos acudan a la escuela. Al final, la redacción del artículo tercero constitucional quedó en los siguientes términos. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, estados y municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y secundaria son obligatorias. Asimismo, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Algunas de las principales características que debe de tener la educación en México es 1. Gratuita y obligatoria para los niveles preescolar, primaria y secundaria. 2. Laica. 3. Democrática y 4. Nacional. Así pues, el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. En otro aspecto importante que hay que mencionar es que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. ¿Por qué la educación es al mismo tiempo un derecho y una obligación? Es un derecho porque todas las personas tienen acceso a ella sin importar la religión, formas de pensar, grupo social, ya que así lo señala la Constitución en el artículo tercero. Sin embargo, hay muchos casos en el cual las personas no asisten a ella, porque sus padres prefieren que trabajen por algún problema, ya sea económico, social o personal. Por estas razones y muchas más se hizo obligatoria. Y como señala el artículo 31, es obligación de los padres llevar a su hijo a la escuela y cumplir la educación básica, y como educandos corresponder de una forma participativa, colaborativa, para mejorar esa educación. ¿Por qué la educación es un servicio público? Es un servicio público porque es ofrecida a toda la población en general, sin realizar distinción alguna, y es el deber del Estado, como lo marca la Constitución, la prestación de este servicio a su población. Se considera un derecho de todos los mexicanos, ya que está contemplada en el artículo tercero de la Carta Magna, que se supone que se debe de cumplir. Sin embargo, se hace notar
que no todos tienen el acceso, ya sea por la ubicación geográfica, su cultura, educación o familia. ¿Qué relación existe entre el laicismo y la tolerancia? El laicismo se relaciona con la tolerancia en el aspecto de que debemos respetar las ideologías de los demás, pues el laicismo es una ideología basada en el respeto a las creencias religiosas de las otras personas señaladas en el artículo 24 de la Constitución, también señalado en el artículo 3 donde se afirma que la escuela debe ser laica. ¿Qué relación existe entre la gratuidad y el carácter democrático en la educación? El que la educación sea gratuita en el aspecto de que no se debe de cobrar por este servicio, hace que llegue a una población más amplia con pocos recursos económicos y por ello contribuye a extender y a democratizar el derecho a la educación. Por eso la relación entre gratuidad y el carácter democrático en la educación es que está el servicio de la sociedad y debe ser igual para todas las personas. A continuación se muestra una línea del tiempo con los cambios del artículo 3 constitucional a lo largo de los sexenios. La primera reforma ocurre el 13 de diciembre de 1934 con el presidente Lázaro Cárdenas del Río, la cual dice que la educación tiene que ser socialista y su cultura basada en la verdad científica. La segunda reforma ocurre el 30 de diciembre de 1946 con el presidente Miguel Alemán Valdés, la cual crea la Dirección General de Enseñanza Normal, reorganizó el Instituto Nacional de Pedagogía y quedó instalada en la Escuela Normal Superior. El 9 de junio de 1980 ocurre la tercera reforma con el presidente José López Portillo, la cual elabora el Plan Nacional de Educación y en ese año se destaca la creación del CONALEP. El 28 de enero de 1992 sucede la cuarta reforma con Carlos Salinas de Gortari, la cual dice que se orienta el progreso científico y lucha contra privilegios. Se contribuirá a la mejor convivencia humana. Los planteles particulares deben cumplir con los fines y criterios establecidos. El 5 de marzo de 1993 ocurre la quinta reforma con el presidente Salinas de Gortari, la cual dice fomentar el amor a la patria, que la educación sea laica y gratuita, el progreso científico y democrático y nacional. El 12 de noviembre, pero del 2002, ocurre la sexta reforma con el presidente Vicente Fox de Quesada, la cual dice que se atenderá a la educación inicial y superior y los particulares impartirán educación en todas sus modalidades. El 10 de junio del 2011 ocurre la séptima reforma con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, la cual establece el respeto, el amor a la patria, conciencia a la solidaridad internacional y la justicia. El 12 de noviembre del 2012 ocurre la octava reforma, al igual con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, la cual declara la convivencia humana, diversidad cultural y promover y atender los tipos y modalidades educativos. El 26 de febrero del 2012 ocurre la novena reforma con el presidente Enrique Peña Nieto, la cual establece que la educación será nacional y se contribuirá a la mejor convivencia humana. También uno de los aspectos más importantes es que será la educación de calidad. El 29 de enero del 2016 ocurre la 10ª reforma con el presidente Enrique Peña Nieto, la cual dice que el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio, se expedirá las leyes necesarias. Y el 15 de mayo del 2019 ocurre la 11ª reforma con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual dice que la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a la educación básica y a la última media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del artículo 3. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado de la Rectoría de la Educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. En conclusión, el artículo 3 constitucional es un documento que hace referencia a la educación gratuita y de calidad. Este ha sufrido distintos cambios a lo largo de los años y sexenios que han pasado. Esto quiere decir que distintos presidentes han aportado ideas y reformas para completar dicho artículo, como la reforma de Enrique Peña Nieto en 2013, que nos dice que la educación tendrá que ser de calidad
y esta es una reforma muy importante, ya que nos asegura material didáctico y de estudio, docentes mejores preparados e infraestructuras seguras. A grandes rasgos, el artículo tercero constitucional nos dice que la educación es un derecho humano que toda persona puede ejercer sin importar género, raza, condición social y religión. Para ello, el gobierno mexicano tiene la obligación de garantizar a la educación como laica, gratuita, obligatoria y de calidad.